noches, bienvenida. Bueno, luego vamos a hablar evidentemente de todo lo que está pasando con la Vuelta Ciclista a España y el antisemitismo del que empezamos a hacer gala por todas partes. Si solamente fuera el antisemitismo, esta es la España del muro. Y por lo visto el muro es móvil. Vamos eligiendo a qué colectivo expulsar hasta que se quede solamente Pedro Sánchez y sus amigos separatistas, comunistas, golpistas, proetarras y demás. Pero bueno, la última hora de la actualidad por esas cositas que le molestan mucho a Pedro Sánchez. De informe de la UCO. Se está pidiendo el patrimonio y todo lo que han cobrado, por ejemplo, el Partido Socialista, Koldo García Izaguirre y Santos Cerdán, que esto le molesta mucho a Pedro Sánchez, como me alegro, que le pidan todos estos ingresos, y informe de la UCO que señala que el patrimonio de Ábalos y Koldo podría haberse entremezclado, camuflado, así lo apunta, ¿no? Totalmente, así lo apunta ese oficio en el que además los investigadores insisten, y abro comillas, Carlos, en que conviene recordar la estrecha vinculación personal y profesional entre ambos, así como que Ábalos ha percibido determinados abonos del Partido Socialista y realizado diversas aportaciones económicas al citado partido. Horas antes, como decías, habíamos conocido que el Supremo ha pedido al PSOE todos los pagos realizados a Cerdán y Koldo desde hace más de una década. Reclama cuotas, donaciones, liquidaciones de gastos, pagos de servicios, retribuciones u otros abonos que se remonten al menos hasta 2014. Luego en la tertulia vamos a abordar este asunto y también hablaremos, atención, de los 3 correos que Begoña Gómez recibió de David Sánchez en su cuenta oficial de la Moncloa con una carta de recomendación. Se ha convertido la Moncloa en una agencia de colocación. De enchufitos, ¿no? De enchufitos. begomez@presidencia.gov. ¿Desde cuándo? Claro, ¿desde cuándo alguien que no tiene un cargo en presidencia, salvo Pachi López, que se cree que es la presidenta de España, desde cuándo una persona así tiene que tener una cuenta oficial? Porque cuando tienes una cuenta oficial tú puedes enviárselo, por ejemplo, a un empresario, porque esto asusta, ¿verdad? Hombre, que sí. Te pido asusta. Dinero, pero mira con la el cuenta mail. oficial de presidencia del gobierno. Bueno, pues por mucho que les cueza al presidente y a sus ministros, vamos a hablar de este asunto. Y digo por mucho que les cueza porque escucha, Carlos, lo que ha dicho hoy la ministra Esma Said. Y es que además de todo esto, hay una familia que está sufriendo. Así que yo confío en que en este caso la verdad se impondrá, la justicia con mayúsculas, bueno, pues verá la luz. O sea, entre negocio y negocio, Begoña Gómez ha tenido tiempo de sufrir, ¿sí? Pues se ve que sí, o eso dice la ministra Esma Said. Pero mal que le pese al gobierno, seguiremos hablando de toda la corrupción que acecha a la familia del presidente y también a su entorno político. Ya saben que mañana se celebra la apertura del año judicial y como previa de ese acto, en el que el gobierno obligará al rey de España a compartir escenario con el imputado Álvaro García Ortiz, hoy Pedro Sánchez le ha recibido en la Moncloa para que le haga entrega de la memoria anual de la Fiscalía General del Estado. Esta mañana el Falcon del presidente ha tenido una avería, se habrá estropeado de tanto usarlo y no ha podido viajar a París, donde hoy se celebraba la reunión sobre Ucrania en la que estaban convocados los líderes de los principales países europeos, además del presidente de Estados Unidos. ¿Eso qué le ha permitido? Pues quedarse en Madrid, asistir a dicha reunión por videoconferencia, por videollamada y adelantar ese encuentro que en un principio pues estaba previsto, Carlos, para las 5:30 de la tarde. Bueno, ha sido antes. Sí. ¿Qué ha trascendido de este encuentro? Un mudo, que es como lo solemos llamar en los medios de comunicación, un vídeo pero sin audio. ¿Al acto o a Sánchez? Bueno, la verdad es que podría servir para uno y otro indistintamente, pero en este caso me refería al vídeo. Dura apenas 23 segundos y en esas imágenes se estrechan la mano, posan sonrientes. El presidente trata de charlar con él de forma distendida, pero como es un mudo, pues no podemos saber exactamente de qué hablaban. Tengo que decirte que yo he intentado leer los labios por si acaso, aunque no soy una experta. Yo creo que más que nada hablaban de esa avería en el Falcon, pero luego ya imagino que a puerta cerrada habrán hablado de lo que les espera mañana. Hoy, tanto la Asociación Profesional de la Magistratura, la APM, como la Asociación de Fiscales y la Independiente APIF han emitido un comunicado en el que piden a García Ortiz que no acuda al acto. Salvador Viada es el presidente de esta última asociación. Nosotros creemos que no es correcto desde el punto de vista de la lealtad institucional estar al lado del rey presidiendo un acto delante de los magistrados del Tribunal Supremo que van a juzgarle en pocos meses. Además, haciendo como si las decisiones del Tribunal Supremo tomadas en estos tiempos pasados no fueran con él, no tuvieran importancia. Ya les adelantamos que luego en la tertulia vamos a hablar con el portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Pero ojo, porque no son los únicos que han alzado la voz contra el dantesco espectáculo que se vivirá mañana. Los 10 vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial también han enviado hoy una misiva a su presidenta, Isabel Perelló, para denunciar y protestar por la presencia de García Ortiz en esa apertura del año judicial. Por cierto, que estos vocales denuncian igualmente en esa carta el furibundo ataque del presidente del Gobierno a los
los jueces, pero el CGPJ, Carlos, como órgano, hay que decir que sigue sin emitir ningún comunicado al respecto. Comunicado que, sin embargo, sí ha hecho público en otras ocasiones cuando ha habido críticas de otros ministros contra el juez Hurtado, contra García Castellón o contra la juez Viedma, por ejemplo. Hoy esos ataques han continuado por boca de la ministra Elma Sainz, que ha vuelto a insistir en que el juez Peinado basa su instrucción contra Begoña Gómez en recortes de prensa y ha dicho esto sobre el juez Hurtado, el que sigue precisamente el caso de García Ortiz. Que hay determinadas instrucciones, determinadas actuaciones que son impactantes, que son incomprensibles, que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, me quiero referir precisamente a quien pretenda poner al mismo nivel al que persigue el delito, al fiscal general del Estado que persigue el delito, ponerlo al mismo nivel que al que presuntamente lo comete. No, sobre los escasísimos conocimientos jurídicos del Massaid no teníamos ninguna duda. Vamos a ver, un caso es el caso que analiza el comportamiento del novio de Isabel Díaz Ayuso, que es una persona privada. Otro caso distinto, y evidentemente no se entremezclan, o a menos que no quieras hacer un acto de manipulación máxima como estamos viendo, no se tienen que entremezclar. Y el otro caso es evidentemente el del comportamiento del fiscal general, que ha pisoteado obviamente, como dice un instructor del Tribunal Supremo, con todo el control del Tribunal Supremo, ha pisoteado el secreto de determinadas comunicaciones y el secreto de sus actuaciones con Hacienda y a través de su equipo jurídico. Sobre el primero, sobre el tema de Peinado, me encantaría que el Massaed nos explique, o cualquiera del gobierno nos explique, dónde están los indicios inventados por parte de Peinado. Vamos a ver, es un indicio inventado que llamaron al rector le llamaron a Moncloa para que creara una cátedra para una persona que no tiene ni tan siquiera una titulación universitaria, ni la más baja. Es un invento que esa persona utilizaba a un cargo de presidencia del gobierno para pedir dinero a empresas. Es un invento que todos ellos utilizaron a una persona Barrabés para que les rellenara el máster, porque resulta que era incapaz ni de rellenar de contenido Begoña Gómez aquellos cargos en los cuales se les iban dando y se les iba dando dinero, evidentemente, y que recibió determinadas cartas de recomendación para concursos públicos y disparó el dinero en concursos públicos. ¿Hay algo inventado en todo eso? ¿Hay algo inventado en que Begoña Gómez tuvo reuniones con la cúpula, con Hidalgo, con Javier Hidalgo, de Air Europa, justo antes, justo después y justo en medio de un rescate multimillonario que no dejaba de crecer, que pasó de 400 a 475 millones? ¿Dónde están los indicios inventados? Sobre todo porque todo eso, Carlos, lo han reconocido los propios protagonistas. Es que son todo hechos probados. Todos son hechos probados. Bueno, Elma Sainz, como era de esperar, también se ha despachado a gusto contra el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por haber anunciado que mañana no acudirá a esa apertura del año judicial. No es un hombre de Estado y lo que está haciendo es un plantón no al gobierno, está haciendo un plantón a la sociedad española, a los jueces y juezas, a las instituciones, y desde luego demuestra poca talla política, poca lealtad institucional y poca visión de hombre de Estado. Mira, yo ayer dije que el comunicado de Alberto Núñez Feijóo había sido diciendo que no iba a acudir al acto de la apertura del año judicial porque tenía un encuentro con Isabel Díaz Ayuso. Esta mañana lo ha dejado clarísimo, a primera hora, y no ha dicho ya nada de eso. Ha dicho simplemente no vamos porque esto es una barbaridad. Pues miren, sí, señora Elma Sainz, efectivamente, hace un plantón. ¿Sabe a qué? A su golpe a la justicia. A eso hace un plantón y hace perfectamente en hacerlo. Pues mira, vamos a escuchar, si te parece, a Alberto Núñez Feijóo. Y por esta propia lealtad y respeto al Poder Judicial y al jefe del Estado, entiendo que mi presencia no puede ni convalidar ni validar los ataques y las difamaciones del presidente del Gobierno a determinados jueces que investigan a su familia, ni que el fiscal general del Estado se dirija en el Tribunal Supremo a los magistrados que le están investigando y que tienen que decidir en los próximos días si abren o no juicio oral. Y cambiamos de asunto, Carlos, porque esta mañana el ministro Óscar Puente ha tenido que comparecer en el Congreso para explicar el caos permanente que vive el sector ferroviario en nuestro país, con problemas y retrasos continuos. Imagino que a estas alturas nadie esperaba que entonara el mea culpa, pero atención a lo que ha dicho. La ratio de puntualidad de Renfe es la segunda más alta de Europa, tras la de la compañía suiza, muy por delante de Alemania, de Italia o de Francia, que tienen ratios de puntualidad inferiores al nuestro. En este momento no podemos atender solo al parámetro puntualidad para hablar del momento ferroviario. Es incuestionable el buen momento ferroviario que vive España. Los viajeros así lo atestiguan. Miren, luego les vamos a dar datos de una noticia que vamos a publicar en Libertad Digital mañana, pero ya se lo adelanto. 17.104 millones de euros de condonación, de regalo, de quita para la Generalidad Separatista Catalana. Bien, ¿saben cuánto se invierte en un año en trenes? 10.000 millones.
10.000 millones. Simplemente con que dejáramos de hacer regalos al separatismo para que financien su próximo golpe contra la Constitución y contra España, tendríamos prácticamente para no duplicar, sino triplicar la inversión ferroviaria. Estas son las prioridades del Gobierno de España. La realidad es tozuda, si lo demuestra esa noticia que adelantabas, Carlos, y también lo demuestra lo que sucedía esta mañana, porque mientras el ministro Óscar Puente estaba compareciendo y sacando pecho, un fallo informático en Adif derivaba en nuevas cancelaciones y retrasos en trenes con origen y destino Madrid, provocando un colapso, otro más, en las estaciones de Atocha y Chamartín. Esto era lo que le decían entonces el diputado del Partido Popular, Héctor Palencia, y la diputada de Vox, Carina Mejías. En nombre de todos los españoles, que desinstale Twitter y dedique su tiempo a mejorar la red ferroviaria y poner fin a tanto incidente. Usted no ha entendido que está en el cargo para servir a los españoles, señor ministro, no para reírse de ellos a base de tweets. Bueno, sin embargo, el ministro no se ha ruborizado, Carlos, sino que ha reconocido que el caos continuará. Nosotros, el año que viene, y me temo que los dos siguientes, vamos a encontrarnos en las dos partes de la curva, con un material nuevo que algún problema dará, pecados de juventud, y con un material en sus últimos años de vida, con lo cual, en fin, tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo. Yo lo que espero es que el material que salga es el material que aparece en los informes de la UCO con respecto a Óscar Puente. Lo digo porque hubo una conversación en la cual Koldo García Izaguirre negoció con Santos Cerdán que determinadas personas se tenían que quedar dentro de los cargos del Ministerio y citó a 2 que tenían que permanecer en sus cargos para poder mantener el amaño presunto de obras públicas. ¿Saben lo que hizo Óscar Puente? Mantener en cargos públicos a los 2. Yo lo que espero es que salga ese material, a ver si nos libramos de otro material. Lo siento, pero lo dudo mucho, Carlos. Ya. De todas formas, quien también se ha pronunciado sobre este asunto es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, porque yo les contaba antes lo que ha sucedido hoy, pero es que ayer cientos de viajeros se vieron obligados a caminar por las vías para llegar a Atocha por nuevos problemas en el Cercanías. De verdad, el ministro Puente no se avergüenza de la imagen de cientos de personas teniendo que andar por las vías de Atocha con el peligro que eso supone. Pero es que esto no es una imagen aislada, es que no es la primera vez que ha pasado, es insultante. Tercermundista le venía a decir. Y hoy seguimos a vueltas con la polémica por la huida de España de Ryanair, que como les contamos ayer abandona los aeropuertos de Tenerife Norte y Vigo, cierra base en Santiago, mantendrá cerradas sus bases en Valladolid y Jerez y reducirá su capacidad en Asturias, Santander, Zaragoza y Vitoria a partir de este invierno como consecuencia de la subida de tasas. Pues bien, hoy ha hablado en Televisión Española Maurici Lucena, presidente de AENA, que ha vuelto a atacar a la compañía. Es una estrategia que consiste en crear alarma en la opinión pública con un único fin, que se ceda a sus peticiones y se les subvencione la actividad, bien con el dinero de los contribuyentes, bien con el dinero de empresas como AENA. Ha quitado hierro al asunto, Carlos, confiando en que otras aerolíneas suplan el lugar que dejará Ryanair, pero lógicamente ha terminado reconociendo que esto de momento no es más que un deseo porque no hay nada cerrado. O sea que veremos a ver qué es lo que sucede. De todas formas, luego tenemos a Rayo, tenemos la diana económica de Rayo y hablaréis de este asunto. Sí, vamos a hablarlo, pero yo simplemente lanzo una pregunta, luego se la lanzaré también a Rayo. Vamos a ver, si no tiene ninguna razón Ryanair, que independientemente, repito, de cómo nos caiga, ayer lo hablábamos, de cómo nos caiga Ryanair, mejor, peor, que si te tima con la maleta, que si no te tima, que me da olímpicamente lo mismo. Si no tuviera razón, en estos momentos deberían estar encantados en el ministerio, ¿no? Digo yo, se te marcha una compañía que tiene un cartel espantoso. Se te marcha una compañía que, según dicen ellos, es malísima en el cumplimiento de horarios, siempre tienen problemas. Se te marcha y España es un paraíso. Oye, debería haber una lista de espera de 336 compañías, ¿no? ¿Por qué se ponen tan nerviosos? Porque resulta que España se ha convertido en la tierra del saqueo fiscal. Y aquí quieren venir los justitos y marcharse prácticamente todos. Bueno, pues veremos a ver cómo queda esta polémica, porque sin duda dará que hablar en las próximas semanas. Pero vamos con más cosas, porque hoy el Ministerio de Igualdad ha lanzado una nueva y polémica campaña. Si pensaban que con la marcha de Irene Montero nos íbamos a librar de ciertas excentricidades, por decirlo suavemente, escuchen. Hablemos de huevos. ¿Tú los tienes? ¿Qué hay que hacer para tenerlos? Igual una buena manera es ir tú mismo a hacer la compra. Claro, tener huevos te puede servir para muchas cosas. Puedes hacer una tortilla, puedes hacer una empanada. Huevos. Durante mucho tiempo nos hemos creído que solo hay una manera de tenerlos. Pero esto lo tenemos que cambiar. Por huevos. Huevos no sé, pero jeta hay que tener por todas partes para estar gastándose el dinero de los españoles en semejante imbecilidad. Jeta, pero por un tubo. Nos han subido los impuestos desde que llegó Sánchez en 160.000 millones de euros para pagar esto.
Para pagar esto, pero mientras la izquierda aplaude esta campaña, Carlos pone el grito en el cielo por las jornadas contra la ley de violencia de género y las denuncias falsas auspiciadas por Vox en el Congreso. Entre los ponentes, Jesús Muñoz, vicepresidente de Anavid, una asociación que, tal y como reza su página web, ayuda a todas las víctimas de la violencia doméstica. ¿Por qué son polémicas estas jornadas y no que Iglesias, que le gusta azotar a las mujeres hasta sangrar, tenga un altavoz público en medios de comunicación? Y dos apuntes en clave internacional. El primero, lo que nos deja esa reunión de París sobre Ucrania, a la que tenía que haber asistido Pedro Sánchez de manera presencial. Según Macron, un total de 26 países, en su mayoría europeos, se han comprometido formalmente a desplegar tropas para estar presentes en tierra, mar o aire y proporcionar seguridad a Ucrania. Además, hoy Portugal está de luto tras ese trágico accidente en el famoso funicular de Gloria de Lisboa, que ayer les contamos en directo en este programa y que deja, según el último balance oficial, 17 muertos y una veintena de heridos, entre los que habría 2 españoles que afortunadamente, eso sí, han sido dados de alta. La justicia lusa ya ha abierto una investigación para aclarar lo sucedido, pero según los informes iniciales, el vagón en cuestión descarriló al romperse un cable de seguridad. Al parecer, en 2022, los empleados de Carris, la empresa gestora, denunciaron deficiencias en el mantenimiento. Sin embargo, el presidente de la compañía lo niega. Existen inspecciones periódicas mantenidas sin ningún fallo y las inspecciones diarias quedan debidamente registradas. El plan de mantenimiento de este equipo que detallé el día de ayer se cumplió escrupulosamente y hemos invertido mucho en los últimos años en mantenimiento. Ahora, como decimos, tendrá que ser la justicia la que depure responsabilidades. Pues nada, déjame que añada simplemente 2 notas. Vamos a hablar luego de un hecho, lo digo porque mientras vamos sumando, que si violaciones, que si etcétera, un preso marroquí le propina una brutal paliza a una funcionaria de la cárcel de Salamanca. Luego vamos a tener a un representante de los funcionarios de prisiones que nos va a contar a qué es a lo que se están enfrentando y con qué escasísimos medios. Y déjenme que recuerde simplemente, para cerrar el dibujo de la España en la que estamos, Miguel Ancha se ha negado a declarar en el juicio, en la causa por el asesinato de Gregorio Ordóñez, por estar de vacaciones en Mallorca.